Nunca me voy a acordar. Gracias. Ay. Bueno, hoy nos acompaña María Alejandra Castiñeira de Dios. Es abogada recibida en la Universidad de Buenos Aires con un diploma superior en organizaciones de la sociedad civil y una licenciatura en gestión deportiva, maestrando en estudios organizacionales en la Universidad General Sarmiento y es docente en la Universidad de El Salvador, en la UMED y en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo. También es asesora e integrante de la Fundación Mujeres en Igualdad, fundadora de la Escuela de Género y Deporte, se desempeña en relaciones institucionales de la Asociación Argentina de Tenis, es integrante de la Comisión de Mujer en el Deporte del Comité Olímpico, directora del programa radial Género y Deporte, y es exjugadora de tenis, representante del Club Atlético River Plate, Darling Tennis Club y Banco Nacional de Desarrollo. Bueno, muchas gracias Alejandra por acompañarnos. Y ahora, bueno, también estamos con Georgie. Hola a todos y todas. Bueno, bienvenidos y bienvenidas una vez más a estos encuentros de reflexión sobre distintas temáticas, que como saben, desde el martes pasado empezamos con el tema de deporte. Y bueno, a Ale la conocemos ya hace, creo que ya hace varios años, es decir, creo que la pandemia nos acortó los tiempos, y era súper interesante tenerla ya acá, sobre todo por su participación en un montón de federaciones, entonces como que conoce qué es lo que está pasando desde adentro y cómo la temática de género está avanzando o no está avanzando de las federaciones, en particular de la Federación de Tenis. Creo que también con Ale nos empezamos a juntar pensando en qué se podía hacer desde el Comité Olímpico y cómo era la postura del Comité Olímpico argentino en relación a estos temas. Así que Ale viene llevando esta agenda y empujándola desde hace ya varios años. Así que, como saben, como siempre, la dinámica Ale va a estar presentando, y ustedes pueden ir dejando sus mensajes a través del chat, que entre Tali y yo los vamos recuperando para llevarle las preguntas a Alejandra en función de lo que vaya surgiendo. Ale. Bueno, gracias Georgie y Italia. Pido públicamente las disculpas por la no respuesta a tiempo muchas veces, pero como decía Georgie, estamos en tiempos de todos y todas complicados, especialmente para los que estamos acostumbrados a recorrer los campos de juego. Bueno, hoy el mundo del Zoom y de todas las plataformas nos ha llevado a espacios muchísimo más puntillosos y rápidos, entonces se nos hace complejo. Pero como decía Georgie, venimos recorriendo el mundo federativo, y en la presentación contaban un poco mi anclaje, ¿no? Vengo desde el tenis, compitiendo desde los 12 años y pasando por toda la estructura deportiva, ¿no? O sea, como exjugadora, como voluntaria, fui también dirigente y luego, bueno, asesora, digamos, profesionalmente de relaciones institucionales. Entonces, de alguna manera, uno va conociendo cómo se van formateando las organizaciones del deporte federado, digamos, en Argentina. Esto nos lleva a ver, bueno, qué es lo que ha pasado con estas grandes narrativas, ¿no? Del deporte y el género, el deporte y las mujeres, y obviamente estas grandes narrativas que tienen que ver con la construcción del pasado, del presente y del futuro, bueno, han ido mutando, digamos, y lo que uno trata en estos niveles de reflexión es pensar, bueno, darle sentido a la igualdad de género en el deporte. Bueno, ¿cuál es el sentido de ponernos a hablar de la igualdad de género en el deporte? Y bueno, si uno va buceando en esto, bueno, tiene que ver con la lucha feminista en Argentina, los reclamos de espacios, los reclamos de poder, los reclamos de participación. Y, perdón, tengo un teléfono molesto con un montón de mensajes. Y estos reclamos, digamos, obviamente también
y no debe sorprendernos que lleguen a la arena deportiva, ¿no? Esa arena que es una arena de constructo social. Entonces, ¿qué es lo que uno va viendo? Bueno, uno va viendo desde las organizaciones de base, como pueden ser clubes, hasta organizaciones intermedias, como pueden ser federaciones, hasta organizaciones superiores, como un Comité Olímpico Argentino o una Confederación Argentina de Deportes, que van recibiendo como este impacto de, bueno, ¿qué sentido le damos a la igualdad de género, ¿no? Y ahí empieza todos los acantilados de cristal del deporte, ¿no? Tenemos todo, tenemos los pisos pegajosos, tenemos el techo de cristal, la pared de cemento, y todo eso tiene también una respuesta. Si yo tuviera que ensayar una respuesta rápida, podríamos decir que el deporte se construye a partir y por las masculinidades, y una especie como de hasta de ratificación de la masculinidad, donde la mujer, en las palabras del barón de Pierre de Coubertin, el padre del olimpismo moderno, estábamos para coronar y aplaudir. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué pasó con ese sentido? ¿Fue mutando? ¿Fue teniendo algún tipo de cambio? ¿Se fue rompiendo esta construcción? No, la verdad que no, la verdad que costó mucho entender que una mujer cuando se ponía a hacer deporte no se convertía en lesbiana, digamos, en forma automática, o sea, le pego a la bocha y me convierto ya, adopté cualquier otra cuestión que tuviera que ver con mi sexualidad, sino que era simplemente querer ir y jugar y disfrutar de un deporte con las mismas oportunidades que los varones. Yo siempre digo lo mismo, digamos, o sea, yo cuando viene el facilismo de, bueno, ya que querés tanta igualdad de oportunidades, ¿por qué no cargás vos el canasto? ¿Por qué vos no cargás la bolsa con las pelotas? Porque yo no quiero tener la misma fuerza que los varones, yo quiero tener la misma dignidad y el mismo acceso a los derechos. Entonces, esta es como la gran discusión, y donde uno tiene que estar como muy atento también en el deporte a no quedarse con la negociación más chiquita, ¿no? O sea, cuando a mí me empiezan a hablar de equidad, bueno, me encantan las acciones positivas, me encanta que podamos hablar de cupo, pero no me negocien la igualdad, que es otra cosa, ¿sí? O sea, tengamos en claro ese tipo de cuestiones, digamos, porque la igualdad es echar por tierra contra cualquier intento discriminatorio, digamos, tiene que ver con una construcción mucho más amplia. Entonces, sí sabemos que son pasos necesarios, sí hoy se está discutiendo muchísimo estas medidas temporales que tienen que ver con acciones positivas de cuotas y de cupos, pero eso no es la paridad, digamos, eso no es la igualdad de oportunidades, son pasos. Entonces, parados sobre estos lugares, me parece que el deporte empieza a tener y a ganar la cancha y a empezar a ver en ese contexto resultados donde vamos viendo que se va moviendo la rueda hacia adelante. Y esa creo que es la gran noticia desde el mundo federativo, ¿no? Antes de que sigas avanzando con el mundo federativo, me interesa también conocer tu experiencia, sobre todo desde el tenis, porque el martes estuvimos hablando justamente sobre el fútbol y el rugby, ¿no? Como espacios muy masculinos donde, es decir, y pensando también con qué estereotipos uno se encuentra que cuesta insertarse en esos espacios. Bueno, pero ¿y en el tenis pasa lo mismo o no? Digo, pensando sobre todo que el tenis es una de las disciplinas que primero se habilitó de alguna manera para las mujeres, ¿no? Entonces eso, a ver vos cómo lo ves o cómo lo sentís. Justo recién comentabas esto del llevar las pelotas, ¿no? Pero ¿con qué, es decir, te encontrás todavía con estereotipos muy fuertes en relación a la valorización del deporte de uno y otro género? Sí, a ver, como bien señalabas, el tenis es uno de los deportes que nace de la mano de la mujer, ¿sí? O sea, recordemos que los deportes, como tenían que ratificar la virilidad, el tenis no era afín, el tenis no servía para entrenar hacia la guerra, no servía para entrenar el ánimo de conquista, entonces no era un deporte, era un deporte que venía desde la realeza, que venía desde el clero, de la tertulia, digamos, entonces tenía que ver con la charla despreocupada, digamos, del mundo femenino que se volcaba hacia el tenis. Así surge, digamos, esta cuestión que
genera en la época de Vilas, por ejemplo, que un jugador de tenis en esa época se le decía que era un maricón, digamos, o sea, no estaba dentro de los deportes masculinizantes, ¿no? Entonces, eso fue mutando y curiosamente las mujeres volvemos a reproducir el espacio de la minoría en el deporte, ¿sí? Un deporte que nace de la mano de la mujer, que tuvo, digamos, su gran referente con Gaby Sabatini, que tuvo una explosión ahí muy interesante de la mano de las mujeres cuando los varones tenían una gran sequía de conquistas, digamos, en nuestro país, los 10 años de sequía de Copa Davis, digamos, que no tuvimos, que es la competencia de los varones. Entonces, esa situación de resistencia sí se reproduce. ¿Dónde se reproduce? Bueno, en el porcentaje técnico, ¿no? de cantidad de técnicas que tengas en cuanto al alto rendimiento, en las designaciones para determinados conducciones de equipos, en la participación. Hoy en la participación, digamos, también, si bien te pasa que en lo que sería la práctica amateur, digamos, no federativa, hay una gran cantidad de mujeres jugando al tenis, ¿sí? Pero en el mundo de la competencia, nuevamente volvemos a quedar en minoría. Y si bien hoy hay todo un proyecto integral de tenis femenino que está llevado adelante, digamos, por grandes referentes como Mercedes Paz, que es la capitana de Fed Cup, por Florencia Molinero, Florencia Labat, todas exjugadoras que se encuentran en este tema, bueno, seguimos, digamos, con los estereotipos que también te marcan las diferencias. Sí, hoy se está trabajando mucho por la visibilidad, ¿sí? Y por la igualdad de oportunidades, por buscar que en las comisiones de la Asociación Argentina de Tenis haya mayor incorporación de mujeres, el consejo directivo también tiene mujeres en el consejo, pero todavía cuesta barrer la cancha. Bueno, entonces ahora sí te dejo con esto que estabas contando, que tu sensación es que hay un paso hacia adelante en relación a cómo las federaciones están trabajando con esta temática, ¿no? Entonces, sé que vos tenías ciertos datos sobre la participación femenina en los comités, entonces, ahí, bueno, te dejo para que nos compartas un poco cómo viene. Ahí les comparto un poquito y les cuento, como para, la idea no es hacer toda una presentación, yo les decía a Georgie, sino contarles, mostrarles qué es lo que está pasando en el mundo de lo que es la charla con las federaciones, desde el deporte y esta temática. Hay varias cuestiones para poner sobre la mesa. Por un lado, hoy el anclaje de la ley Micaela llegó al deporte. Esa es una muy buena noticia. ¿Cómo llega al deporte? Bueno, esta vez se instituye el anclaje, ¿no? Ya no es que los poderes tienen que estar obligados a hacer las capacitaciones que tengan que ver con cuestiones de género, sino que una secretaría concretamente de Nación del Deporte articula con la Secretaría de Deporte de todas las provincias, que a su vez articulan con las federaciones nacionales, y les indican esta necesidad de responder a las demandas en la temática. Entonces, este camino está hecho y se está construyendo, digamos. Hoy se están bajando unos talleres a todas las secretarías de deporte y a todas las federaciones que tienen que ver con violencia, con masculinidades y con género, que realmente son muy accesibles, o sea, se trabajó mucho en la facilidad, en ser facilitadores, en que el acceso sea rápido, y que se puedan hacer en los tiempos de cada uno y de cada una. Eso por un lado. Y por el otro lado, el Comité Olímpico está trabajando fuertemente en intervenciones en las federaciones deportivas, trabajando sobre el posicionamiento y el liderazgo de las mujeres en los órganos de dirección. Entonces, estas dos vertientes que empiezan a juntarse porque empiezan a interactuar tanto el mundo federativo como las políticas públicas del deporte, bueno, ayudan a que las federaciones, este discurso que por ahí lo tenían muy del feminismo y de un reclamo de un grupo, nada más, bueno, lo empiezan a tomar como propio,
y no les caiga la obligatoriedad, digamos. O sea, si uno mira la decisión de la IGJ y la resolución, digamos, estableciendo la composición asociativa, y eso le llega como por el afuera, ¿no? Sin esta construcción desde adentro y este trabajo interno de las comisiones internas, digamos, recordemos que los clubes, las federaciones, no son empresas, ¿sí? O sea, tienen un bagaje de funcionamiento que es diferente, digamos, donde tienen un montón de actores que a veces ni siquiera están muy individualizados. O sea, los stakeholders no los tienen tampoco muy identificados, entonces este dinamismo de construcción asociativa es muy particular. Entonces, lo que llega desde la obligación y desde la afuera es muy ajeno. Entonces hay que tratar de incorporarlo. Bueno, a ver, vamos a ver si lo logramos. Les muestro un poquito como un salpicado. Puedes compartir, ¿no? Sí, perfecto. Ahí teóricamente sí. Sí. Bueno, ahí le puse un fondo suave para que no nos resulte tan fuerte. Yo cuando presento digo, le pongo un fondo suave para que no nos resulte tan fuerte el número. Pero esto es lo que tenemos hoy, ¿sí? O sea, todas las federaciones nacionales que llevan adelante el deporte, digamos, federativo, digamos, ese deporte que después va a ser de representación internacional de nuestro país, hablamos, digamos, más o menos 58 federaciones, tienen esta representatividad, ¿no? O sea, tenemos 4 federaciones donde están con una presidencia de mujeres, en una proporción de 4 a 7, de 7 a 11 en cuanto al Consejo Ejecutivo que las conducen, de 1 a 15, digamos, en la Federación de Esquí Andinismo, o en el netball, digamos que es un deporte muy nuevo, que no tiene representación olímpica, y que ha sido gestado desde la mujer, ¿no? Entonces, hay, así como otras federaciones internacionales, como por ejemplo el triatlón o el hockey, donde uno ve una avanzada de las mujeres. Pero hoy, digamos, en lo que es Argentina, el sextobol aparece como un deporte muy desde las mujeres en cuanto a la conducción, con varios cargos en la composición, secretaria, prosecretaria, tesorera, protesorera. Ahora, esta no es una noticia que uno diga como muy alentadora, digamos, estamos hablando de un porcentaje 14, 17%, mucho más no se mueve en cuanto a las composiciones de comisiones directivas, estamos hablando que tenemos un porcentaje de dirigencia nacional, 958 dirigentes, de esos 958, 140 y pico son mujeres, ¿no? Entonces, hablamos de que tenemos a nivel nacional 9 mujeres, no llegamos a 10, entre cargos de presidentas y vicepresidentas, ¿no? O sea, cargos de conducción alto. Este es el panorama que no es un número alentador. Ahora, ¿por qué yo digo es alentador el tema? Bueno, yo digo que es alentador el tema porque el camino se va abriendo de a poco. Si nosotros miramos, digamos, y nos vamos al 2012, en el 2012 las composiciones de comisiones directivas a nivel CONS, digamos, Comité Olímpicos Nacionales, que adhieren al COI, al Comité Olímpico Internacional, que de alguna manera les baja los lineamientos a las políticas nacionales de todos los países en cuanto al deporte federativo, siempre hago esta salvedad. En ese momento la Agenda 2020 establecía hablaba de un 20% en el porcentaje de las composiciones de sus comisiones. Sin embargo, hoy, digamos, cuando hablamos hoy, esas 30 comisiones ya están en el 47,7%. Entonces, ¿hubo corrimiento? Sí, hubo corrimiento. ¿Sí? O sea, ¿hubo paso adelante? Sí, hubo paso adelante. Yo miro la composición hoy del Comité Olímpico Argentino en su Consejo Ejecutivo y digo, bueno, que tengo 11 miembros y tengo una mujer, ¿es real? Sí, es real. Pero hoy, en la foto que tenemos, que es igual a esta que les mostré recién, a esta torta desalentadora, bueno, muestra
que esa realidad ha empezado a impactar en el deporte desde adentro. ¿Y cómo ha empezado a impactar? Bueno, el Comité Olímpico Argentino ha decidido que va a tocar sus estatutos, digamos, va a trabajar en la reforma de estatutos y va a buscar que ese Consejo Ejecutivo, digamos, que está compuesto por un puñado de personas, digamos, 11 personas que toman las grandes decisiones del deporte federativo y representativo de nuestro país, va a tener al menos un 40% de mujeres. Entonces ya no es lo mismo 1 contra 11, no pensándolo en términos de contra, ¿no? Sino de visiones que pueden ayudar a compartir un conjunto, no es lo mismo que ya 4 mujeres se puedan sentar en esa mesa de discusión y de diálogo. Bueno, eso es lo que está cambiando, y les muestro un poquito cómo empieza a mostrarse hacia el afuera ese cambio, ¿no? O sea, años atrás era impensable pensar que uno, desde el Comité Olímpico, acá lo muestro, bueno, creo que la tengo medio desordenada en el avance, pero ahí va. Miren, esta es una presentación que se hizo en el día de ayer, la voy a pasar rápido, no la voy a pasar lenta, que se hace en el día de ayer, en seminarios con perspectiva de género en Mar del Plata, donde el Comité Olímpico no solamente convocó a sus federaciones locales, regionales, sino que fue abierto, o sea que cualquiera dentro del mundo del deporte podía sumarse al seminario. Y fíjense, hablamos de las dificultades, hacemos alianza, digamos, con todo lo que tenga que ver con el desarrollo sostenible y los objetivos tanto 10 como el 5, hablamos de las cuestiones de los mitos, los obstáculos, los paradigmas, mostramos que es un proceso que hay que pensarlo, digamos, desde una estrategia de desarrollo, que no va a cambiar porque sí, que necesitamos hacer un tránsito, o sea, hay que explicarle a las federaciones que esto no va a ser producto de la casualidad, que tienen que tomar políticas federativas para que cambie. Mostramos cómo está el mundo, cómo está Europa, digamos, Europa no nos muestra una participación federativa muy diferente. Fíjense las presidencias de los CONS en Europa, el 8%. Los coaches a nivel técnico, 5-1, o sea, esta misma dificultad que yo les cuento del tenis local, también pasa en otras partes. Los prize money que todavía muestran brechas, ¿no? Yo ahí ponía los 150 pesos que mostraban, digamos, lo que las chicas del fútbol peleaban en el 2017, que eran sus viáticos diarios, ¿no? Y que no podían ser, y gracias a ese reclamo se profesionaliza el fútbol. Estamos hablando de 3 años atrás, no de 30. O sea, ¿no? Esta encuesta que fue hecha por la Comisión de Mujer en el Deporte ya en el 2016, digamos, que nos muestra cómo todas las federaciones nacionales y las mujeres allí convocadas ya reconocían y podían reconocerse en una clara minoría, cómo vamos mostrando todas las cuestiones legislativas y que tienen que impactar en el deporte, o sea, deben impactar en el deporte, las recomendaciones de equidad que está haciendo el Comité Olímpico Internacional y que se maneja en distintos puntos, ¿no? Desde el deporte, la representación, los puestos. Y acá, bueno, esto es 2016, ahí tienen, creo que se ve los distintos deportes, cómo van entrando, y lo que les decía, ¿no? El triatlón, el hockey, la gimnasia, como mostrando una mayor puerta hacia las mujeres, pero seguimos en minoría, ¿no? Yo digo una minoría muy minoritaria en todo lo que tienen que ser los órganos de gobierno, y que creo que es la pelea que se está dando, y el ir explicándoles, ¿no? A las federaciones que tienen que tratar de establecer cuestiones estratégicas, ¿no? Tienen que trabajar sobre sus culturas organizacionales, sobre su distribución de premios y su distribución de presupuestos transparentes y con equidad de género, sobre la imagen positiva de la mujer, digamos, o sea, no puede ser que el reclamo de las deportistas sea el reclamo de unas mujeres que se están quejando. O sea, son profesionales, iguales que los varones, realizan una actividad deportiva que debería tener una mayor visibilidad, pero bueno, mostrarles rápidamente, no era la idea, pero sí cómo se va entrelazando con Ley Micaela, mostrando cómo hay estrategias. Esta es una estrategia que muestra el ITF, la Federación Internacional de Tenis, que tiene que ver con establecer una sola voz del deporte, esto que nos pasa mucho con el deporte,
tenis femenino, tenis masculino. Lograr decir es tenis, ¿no? Y que podamos entender que están los varones y las mujeres en esa construcción. Este es un programa que se llama Advantage All, donde se está trabajando sobre una autoevaluación de género en cada una de las federaciones de tenis del mundo, digamos. Bueno, y pensar también todas estas cuestiones de poder formular cambios, ¿no? Este es un poco cómo el Comité Olímpico empieza a trabajar y a mostrar que la rueda va girando hacia adelante, y señalando esto que decíamos, bueno, advertimos los cambios, advertimos que hay una posibilidad de ir entendiendo desde el deporte, que tiene su sesgo machista, patriarcal, digamos, que el espacio de decisión al menos debe empezar a cederse y debe poder estar la mujer en esa mesa de discusión. Ale, escuchándote, una pregunta que me surge también es sobre qué barreras encontrás vos dentro de las federaciones, es decir, o cuáles son esos discursos, ¿no?, con los que más te encontrás que a veces funcionan como barrera para este avance, ¿no? Porque como vos venías contando, evidentemente hay un entorno social que está empujando que esta agenda finalmente llegue. Decimos, estamos en el 2020, nada, Tokio no está hoy y no sabemos si va a estar el año que viene, pero es decir, pasaron más de 120 años desde los primeros Juegos Olímpicos y todavía, digo, estamos siguiendo discutiendo sobre si la mujer sí o no, ¿no? Y me encantó esto que decían, o lo que presentaban también desde la ITF, sobre esto de una única voz, que me parece genial, ¿no? Es decir, el deporte es el deporte, más allá de quien juegue, ¿no? Es como, y creo que cuando fue el Mundial Femenino estaba esta cosa, ¿no? De por qué le llamamos Mundial de Fútbol Femenino, si sigue siendo Mundial de Fútbol, ¿no? Pero bueno, redondeando un poco la pregunta que tenía hacia vos, es ¿cuáles son los discursos hegemónicos que existen dentro de estas asociaciones que a veces frenan este avance, ¿no? O que por lo menos lo estaban frenando hasta ahora? Es bueno, Georgie, digamos, yo creo que por eso uno habla con esta palabra un poco complicada de generalización de las organizaciones del deporte, digamos, porque la reproducción del mecanismo dominante está, ¿sí? O sea, está, este acantilado existe, y ¿dónde lo ves? Bueno, mirá, el primer lugar donde lo ves es en la clara obstrucción de los mecanismos de elección de autoridades. Ahí tenés la primera obstrucción, la primera barrera, donde, ¿por qué digo la primera barrera? Porque este sistema electoral que tenemos en las organizaciones deportivas, si no se nutre de una capacitación y saneamiento desde las bases, no va a llegar nunca a la pirámide. No hay chance. Porque, a ver, si las composiciones directivas de los clubes no trabajan sobre la participación de las mujeres en los organismos de decisión y no dejan de otorgarle a la mujer ese lugar de cuidadora natural, entonces cuando la nombran cuarta vocal suplente y a cargo de la comisión de cumpleaños infantiles. Entonces, la verdad, ¿qué posibilidad va a tener esa mujer? Primero, de acceder a las capacitaciones, porque al no estar dentro del núcleo del poder, no le llega nunca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo hoy miraba, me llegaba unas conferencias muy buenas que está haciendo la ITF junto con el COI respecto de género, de abuso, de estrategias de llegada al poder, etc. Bueno, estando, digamos, en un espacio que tiene que ver con relaciones institucionales, me llega. Probablemente esa mujer que está a cargo, ha sido designada honrosamente a cargo de la comisión de cumpleaños infantiles y está como cuarta vocal suplente y no le llegue la información como para poder abrir hacia otros objetivos y horizontes que está llevando al mundo. Entonces, mientras las organizaciones de base no trabajen sobre eso, es complejo. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Algo desde arriba hacia abajo, ¿no? Se está yendo desde las federaciones, que algunos tienen en sus formatos, por eso es interesante entender cómo funcionan estatutariamente. Las federaciones a veces tienen
ligas que les son afiliadas, a veces tienen al individuo deportista directamente afiliado, a veces tienen clubes afiliados. Y yo lo que digo es que hay que aprovechar mucho esas federaciones que tienen clubes afiliados para hacer el trabajo de base. Entonces, si hay mayor cantidad de mujeres participando ahí, esos clubes a su vez van a elegir federaciones con alternancia, o sea, les va a llamar la atención y va a ser francamente horroroso que, como por ejemplo, vos mirás hoy, el Comité Olímpico Argentino, desde 1923 a la fecha, ha tenido 21 presidentes y una mujer. Un horror. O sea, y esa mujer entró, por supuesto, en un acantilado de cristal, o sea, cuando se venía un precipicio y había que llegar a una suplencia, un interregno de 1 año, que es Alicia Morea, que es la misma que está una sola mujer en el Consejo Ejecutivo. Entonces, lo que digo es, bueno, ese caudal, esa masa crítica, si no la tenemos, bueno, no accede nunca al poder, porque debe acceder al poder en el club, debe poder acceder al poder en la federación de su deporte y de todos los deportes de que participa ese club, y luego debe poder acceder desde la federación a los otros organismos, digamos, de mayor decisión o superiores, digamos, ¿no? Pero ese es el principal obstáculo. Ahí tenés un obstáculo muy fuerte desde lo estatutario y de la obstrucción de elección de poder. Y luego tenés el otro que tiene que ver con lo más conceptual y con esto que decimos de darle sentido a la igualdad y al género en el deporte, que es la redacción de todos los reglamentos deportivos que obviamente están pensados en un deporte binario exclusivamente, y donde nuestra ley de identidad de género colisiona con todos los estatutos de todos los deportes. Buenísimo que traes esto. Hago una referencia igual, no sé todos los que están acá, si todas y todos los que están participando entienden como el concepto de acantilados, que es una de las metáforas que se usan para cuando se está hablando sobre la participación de las mujeres en el ámbito laboral. Y bueno, el ejemplo que pusiste de Alicia es maravilloso, porque tiene que ver, hace referencia a cuando a una mujer le asignan un rol de alta visibilidad, pero porque es un proyecto imposible, o porque justamente, como, bueno, en este caso, ¿no? Es una suplencia de 1 año, entonces, bueno, ¿quién lo va a tomar? ¿No? Entonces, bueno, nada, es muy interesante cómo estas mismas metáforas se dan dentro de estas mismas organizaciones. Y por otro, en función de esto que vos decías, que está buenísimo también para ir a abrir el debate, la semana pasada estábamos hablando sobre, bueno, la semana pasada no, este martes, con la Federación del LGBTIQ, en función de, bueno, justamente el binarismo en el deporte y esta imposibilidad que tienen y cómo están generando sus propios torneos de otros deportes para poder visibilizar la comunidad, ¿no? Y lo loco es como, es decir, se dan varias intersecciones ahí, porque tenés el tema de la orientación sexual, por un lado, entonces, ¿cómo puede ser que aún siendo cis, las personas de distinta orientación sexual no se sientan incluidas, ¿no? Y se sientan como muchas veces en peligro, y aparte discriminadas por la práctica del deporte, y por otro lado tenés la situación de las personas trans, intersex, las identidades no binarias que quedan por afuera de la práctica, ¿no? Y ahí lo que dice Natalia en el chat, que dice, bueno, la imposibilidad de ascender a los cargos, ahí tendríamos que no sé si lo dijiste hoy, pero si no te escuché en otro lado, que Ale lo dice como techo de cemento. Si ni siquiera es un techo de cristal la imposibilidad de ascender a los cargos en la Federación de Deportes, es mucho más fuerte. Es decir, aún las mujeres que están participando le cuesta muchísimo más acceder, porque justamente son espacios hipermasculinizados. Pero bueno, sí, quería llevarte perdona, a... Georgie, Dale. que te colaboro en eso. Yo siempre lo que digo es que esta cuestión de la igualdad sustantiva y la igualdad real, ¿no? O sea, vos hoy tomás la Carta Olímpica, tomás la CEDAW, tomás la Declaración de Brighton, y vos te encontrás, digamos, que en Carta Olímpica te dice ningún tipo de discriminación, ni por raza, ni por color, ni por sexo. Ahí tenés, bueno, toda la interseccionalidad, digamos, ni por orientación sexual, digamos, ideología, etc. Ahora, esa igualdad sustantiva, ¿no? La igualdad de iure, la igualdad de hecho, ¿no? Ese juego entre lo que está escrito y lo que sucede, es un abismo.
es un abismo hoy, digamos. Entonces, por eso yo, no sirve de nada que se pongan todas las federaciones a cambiar los estatutos de la mañana a la noche porque han tomado nota de la resolución de IGJ, y que me cubran los cupos con la hermana, la prima, la esposa, o alguien que no tiene realmente la intencionalidad de que esta igualdad sea real, ¿no es cierto? Que esta igualdad no sea una igualdad de iure, sino que sea una igualdad en llevar adelante programas, proyectos, acciones que tengan que ver con la igualdad de oportunidades. Entonces, siempre yo hago como esta distinción, ¿no? Que la obstrucción electoral, cuando la decidan llevar adelante, no sigan reproduciendo mecanismos dominantes y llenen el cupo solo por ocupar un espacio y cumplir con una resolución, porque no vamos a cambiar nada. Y yo creo que por eso confío plenamente en estos mecanismos que tienen que ver con la facilitación, y te encontrás con resistencia, digamos, en ese camino. Yo te digo, el equipo de trabajo que está hoy, este año, trabajando con 10 federaciones de distintos deportes, te encontrás con resistencia, o sea, te encontrás con la resistencia. Uno siempre pide, seamos honestos, ¿no? Seamos honestos en la honestidad del pensamiento, o sea, no sientan que viene un organismo superior a auditarte, ¿no? Para que vos digas, nosotros tenemos todo bien, nosotros con las mujeres no tenemos ningún problema, digamos, es lo primero que surge. Entonces, cuando vos mirás la composición de la comisión directiva, le decís, ¿cómo que no tenés ningún problema? Tenés un gran problema, que está reflejado, que es un indicador. Ahora, el indicador no lo podés corregir de la misma manera en la que sucedió. Lo tenés que corregir pensando en cómo deconstruís toda esta cuestión que generó el deporte. Digamos, que no lo genera el deporte solo, digamos, de per se, ¿no? Sino que lo genera nutrido de todas las otras ciencias y realidades que lo van acompañando. Entonces, hay que acompañar mucho a los varones del deporte, digamos, para que, esto que decíamos, no crean que tienen que reproducir violencia para sostenerse en su masculinidad, no piensen que el usar un lenguaje inclusivo los lleva a un espacio de no identificación con su género, digamos, o sea, porque van sucediendo todas esas cuestiones. Ahora, creo que la buena noticia también es que las generaciones de deportistas jóvenes, y lo veo yo a nivel asociación de tenis, yo siempre les digo que el área de género de la AT a mí me lleva puesta, digamos, porque está compuesta por extenistas entre 18 y 20 años, que tienen un discurso de reclamo y de no bancarse que le quiten sus derechos muy fuerte. O sea, el movimiento feminista en Argentina, en las deportistas, y si vos mirás los reclamos de las chicas del vóley, del fútbol, digamos, tienen un discurso realmente muy marcado de género, con mucha información. Y creo que eso también impacta en la organización deportiva. Ojo que ya no son, no es una generación de líderes del deporte que, bueno, no tiene mucho el discurso, o que se están quejando porque no las mandaron de viaje a tal lado. Ya no viene el discurso por ese lado. El discurso de las chicas, de las atletas jóvenes, viene por la igualdad de oportunidades, por acceder a los derechos, por la igualdad en la dignidad, por la igualdad en los prize money, digamos, viene por ese lado, no viene pensando en acceder a beneficios que no les corresponden. Que aparte es interesante lo de qué te corresponde o no, ¿no? Y digo, la semana pasada, si no me equivoco, fue el anuncio de Brasil que las futbolistas, todos los y las futbolistas van a empezar a cobrar lo mismo, ¿no? Los profesionales. Digo, y es lo significativo porque es Brasil, aparte, ¿no? Es decir, como donde el fútbol es tan importante para el país como en Argentina, donde es aparte como un bastión masculino. Entonces, lo que simbólicamente, lo que significa parte monetariamente para las que jueguen, me parece como es un gran mensaje para el mundo. La pregunta que quería hacerte, también antes de terminar, no me quiero quedar con esta idea, con esto dando vueltas, era, ¿cómo ves vos el tema de aquellos deportes, por lo menos en el caso de Argentina, que fue, es decir, donde, pongo como ejemplo el hockey, ¿no?
donde las mujeres tuvieron como una gran participación. No sé si hoy tenemos a alguien de hockey acá entre los presentes, la semana pasada, el martes pasado sí había algún representante, y sin embargo, no, es decir, después de años de que las mujeres fueran las que llevaran como adelante este deporte en nuestro país, o se representara de esta forma, eso no se refleja en la institución, ¿no? La institución sigue manejada por varones, y hasta qué punto, me pregunto yo desde afuera, ¿esto las ayuda o las perjudica también en ese desarrollo, ¿no? Es decir, esta mirada tan masculina de cómo desarrollar el deporte y cómo llevarlo adelante y difundirlo más, ¿no? Llamó muchísimo la atención en el caso, por lo menos en el hockey, porque era muy evidente. El tenis, por ahí lo tenés vos también más cerca para entender qué fue lo que pasó con Gabriela Sabatini y por qué una Gabriela Sabatini después no avanzó más. Es decir, si eso también tiene que ver con estas composiciones tan masculinas. A ver vos, ¿cómo es tu opinión al respecto? Mira, yo creo que hay una gran responsabilidad que las mujeres tenemos que poder asumir en el deporte, y que no hemos asumido hasta ahora. Digo hasta ahora porque tengo como la esperanza de que esto está cambiando, como que nos estamos dando cuenta. Que los varones lo hacen naturalmente, los varones naturalmente cuando acceden a ese espacio de poder le tienden la mano a un otro, para que lo acompañe, digamos, en el liderazgo, ¿no? O sea, van formando su club de alianzas. Las mujeres empezamos a entender la sororidad fuera del espacio deportivo, y lo estamos empezando a entender ahora en el espacio deportivo, y lo estamos diciendo mucho, en muchos lugares, digamos, que la mujer que llega al espacio de poder en el deporte tiene la obligación de tenderle la mano a otra mujer, digamos. Y uno tiene que tratar de entender esto. ¿Y por qué no un hombre? Porque necesitamos más mujeres, digamos. Hoy el problema lo tenemos con que necesitamos más mujeres en todas sus diversidades que ocupen los lugares de poder. Entonces, no lo tenemos con los varones, digamos. Hoy tenemos esta cuestión que necesitamos avanzar. Entonces, yo creo que un punto es ese. Con respecto al tema del hockey, claramente creo que sí se trató de grandes éxitos deportivos, sí se trató de equipos, de mujeres que supieron defender muy bien su marca, ¿sí? O sea, que se pararon sobre la marca, y ahí sí demostraron un espacio de poder importante, pero que no la llevó a poder avanzar hacia la conducción de la federación. Desconozco, y la verdad que no lo tengo claro, si es por falta de interés, porque a veces sí te puede pasar que cuando vos tenés un involucramiento muy grande en el éxito deportivo, digamos, en la gesta deportiva, no te dan las manos para poder pensar en el espacio de conducción, ¿sí? Estás en la gesta en sí, estás en la defensa de tu marca, de tu equipo, y bueno, y ese camino del cambio de la cuestión federativa, bueno, no acompañó, ¿sí? No acompañó a todo ese impulso que tenía, digamos, el hockey en cuanto a mostrar la federación, una federación más amigable, digamos, en ese sentido, ¿no? Ahora, porque si no también hubiera sido mucho más facilitador hacia las otras federaciones, ¿no? El contagiar este oleaje. Fue un oleaje de éxito y de marca deportiva, eso sin duda. El tenis lo sufrió, digamos, el tenis pierde una gran cantidad, o sea, sufre una gran migración de jugadoras de tenis que se van al hockey, digamos. Esto fue muy, muy claro, era mucho más tentador, mucho más divertido, el conjunto, mucho más femenino, se mostraba una cuestión de la feminidad muy, muy marcada. Y es buena la pregunta, Georgie, pero no tengo una respuesta clara tampoco en esto. Yo no tengo la certeza de que una mayor composición de mujeres en los organismos federativos genere de por sí un cambio deportivo, ¿no? Sí creo que puede generar una mayor formación de técnicas, pero eso va a tener que ver con la política de desarrollo deportivo. La política de desarrollo deportivo es realizada por varones y mujeres, y lo que tiene que buscar es el enfoque, ¿no? ¿Cuál es el enfoque del desarrollo deportivo de las mujeres, en el caso en el tenis, en el hockey, en el rugby, en el deporte que sea?
pero no tengo claro realmente, y no tengo ningún estudio que me lo sustente, que, porque además es muy reciente esto que está pasando aquí en Argentina, que una composición con un nivel de paridad mayor replique en los deportes un mayor éxito. Sí se ha visto en empresas, esto lo habrás visto vos, que la intervención en organismos de decisión ha generado una mejor gestión y hasta mejores recursos económicos en las empresas. En el deporte no te lo podría transparentar, digamos, porque no tengo datos, ¿sí? Creo que a nivel técnico seguramente, indudablemente favorecería. Te hago una pregunta que está justo en el chat, que pregunta Natalia, ¿cuál podría ser la herramienta viable para modificar los estatutos y adaptarlos a la paridad de los cargos? Que un poco lo estuviste contando, pero si querés como volverlo en función de lo que estás viviendo a contar. Y después dice asimismo, ¿cómo enlazar estos estatutos con los protocolos de intervención en el caso de violencia y discriminación? Bien. Te voy contestando por partecitas, si me olvido, me cuentan. Mira, yo creo que hoy las federaciones tienen que poder hacer un per saltum, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estos mecanismos estancos donde para elegir mujeres en las federaciones, o en el caso de Comité Olímpico, donde por ahí tienen un mecanismo que tiene que venir de abajo hacia arriba, entonces la que no sale nombrada por su federación, entonces no puede integrar el organismo superior. Bueno, este camino que parece progresivo, tan prolijo, bueno, si no se postula a las mujeres, bueno, entonces tampoco van a llegar al otro lugar, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo que hay que poder hacer algún per saltum, de poder hacer una especie de cooptación de mujeres, obviamente interesadas en ese deporte. En eso sí creo que hay que ser, hay que tener, y hay que seguir manteniendo esto de la especificidad por ramas, ¿no? Para que pueda acceder a los cargos de conducción. O sea, esa me parece que es la primera herramienta. La otra, por supuesto, ratifico y creo firmemente en el cupo como una herramienta para poder lograr el acceso, pero tener en cuenta este engaño, ¿no? O sea, yo pongo el cupo, pero si no me llegan las mujeres no tengo posibilidad de instalarlo. Entonces, hay que hacer cupo más per saltum. Y no me acuerdo cuál era la otra, cómo enlazarlo con los protocolos. Mira, es buena la que vos decís, yo creo que no están enlazados. Mira, el otro día, y justo lo charlábamos un ratito antes, hay, por ejemplo, un protocolo que tiene que ver con esta hoja de ruta para los casos de acoso, de violencia en el deporte, que realizó la Defensoría del Pueblo, que está a disposición de todos los clubes, y sin embargo los clubes no lo tienen, no lo han hecho propio, esto que decíamos, ¿no? La igualdad sustantiva, la igualdad real, la igualdad de iure, ¿no? O sea, cuando se escribe y no llega, bueno, algo en el camino está pasando. Sí creo que la ley Micaela va a ayudar muchísimo a que los clubes empiecen a trabajar en este sentido, y de hecho se habla mucho de la confección de protocolos, y de la posibilidad de articular con el Estado para poder tener, para poder dar respuesta a las demandas y llegar a vehiculizar las denuncias, ¿no? Tenemos que pensar que cuando hablamos del EMDER o cuando hablamos del ENAR, digamos, como organismos, bueno, esos organismos están muy lejos de la cotidiana que pasa en el club, ¿sí? O sea, estamos hablando del alto rendimiento y de esa situación, o sea, desmistificamos, sí, desmistificamos. ¿Acoso y abuso pasa en todos los deportes? Sí. ¿En todos los países? Sí. ¿En todos los niveles? Sí, por supuesto. En el nivel alto, bueno, no le voy a contar la película de Netflix, digamos, Atleta, digamos que realmente es muy cruel, pero muestra una realidad que ha sucedido en los más altos niveles del deporte. Ahora, en esos casos, bueno, tenés un ENAR que tiene una línea de asistencia al atleta para vehiculizarlo. Después tenés la otra cuestión ahí, que es la decisión política de la organización del deporte de transparentar el proceso y llevar adelante las cuestiones de acoso y abuso y hacer las denuncias que corresponden. Ahora, en los clubes, esto que preguntaba, bueno, ¿cómo se enlazan y cómo se hacen?
en los clubes es un trabajo institucional de cada institución, digamos, que tiene que tener sus propios protocolos, tiene que poder mostrarle a todo niño, a toda niña que se acerca a hacer el deporte, que ese es un espacio seguro que puede desarrollar su deporte libre de acoso y abuso. Ahora, eso es una construcción que tiene que hacer cada club. Y ahí sí, sin sustento alguno, me animaría a decir que las mujeres, tal vez que producto de cómo nos impactan los femicidios, tal vez de construcciones, digamos, que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, creo que tenemos una alarma, una alerta temprana en poder establecer estos espacios y estas identificaciones para que un lugar pueda estar monitoreado como libre de acoso, de violencia y de abuso, y poder establecer desde la señalética hasta los protocolos y ponerle la impronta, digamos, a esa institución y la urgencia. Creo que ahí sí podemos tener una incidencia fuerte. Bueno, te súper agradezco, Ale. Igual ahora nos quedan unos minutos como para que digas algo final que quieras como conclusión. Nada, No, súper a mí, interesante. perdón, Georgie, la tengo a Candela Unión por ahí, que es una de las atletas que recién hablaba yo de que me llevan puesta, y no le gusta hablar, pero no importa, Candela está ahí, me está mirando, y yo sé que si le abrimos el micrófono, cuenta en 2 palabras qué es un área de género en una federación del deporte. Y aparte es la generación que va a hacer el cambio, estoy completamente convencida. Cande, no me hagas quedar mal, Cande, por favor. Ahí le solicitamos que abra el micrófono, a ver. A ver, Cande. Hola, Ale. ¡Ay, qué bueno! Dale. ¿Cómo están? Hola, Georgina, ¿qué tal? Bueno, Bien, nada, nosotras, muchas gracias por el espacio, Ale y Georgie. La verdad que nosotras nos reunimos con Emma y bueno, nos reunimos después con Ale con la idea de lograr que nuestro deporte sea un espacio seguro, libre y equitativo. Veíamos que había muchos problemas, nosotras viajamos mucho, y vimos que en el mundo del deporte, de nuestro deporte, había un montón de temas que resolver y teníamos la necesidad de hacer algo para remediarlo, por así decirlo. Así que bueno, nos juntamos con Emma a charlar un poco y encontramos a Ale, la verdad que es nuestra maestra, que nos guió, la verdad que súper bien. Y estamos muy contentas con todo el proyecto que estamos armando, con todo lo que estamos aprendiendo. La verdad que no tengo palabras para Ale desde el día que empezamos con todo esto, con la idea del área de género. Aprendimos muchísimo y la verdad que me enriqueció mucho a mí como atleta, porque yo era simplemente un atleta y después me di cuenta que podía hacer muchas cosas desde mi lugar, desde mi experiencia y de conocer todo lo que pasa dentro de nuestro mundo. Así que nada, súper, súper contenta y espero que podamos hacer mucho más. Sí, gracias, Cande. Lo que digo es que necesitamos para eso organizaciones permeables. La Asociación Argentina de Tenis cumple 100 años el año que viene. Y en el año 99 fue permeable a este tipo de intervenciones. Entonces, es interesante para ver el camino. Las chicas no era la primera vez que visibilizaban reclamos. De hecho, ellas empiezan, digamos, mostrando sus dificultades, que tienen que ver muchas con calendarios injustos, donde tienen que recorrer muchas más distancias y les resulta mucho más caro poder realizar su carrera, bueno, ni hablar los medios, y ni hablar nosotros mismos, ¿no? Cómo nosotros reproducíamos esa cuestión de la diferenciación de la imagen de varones tenistas y mujeres tenistas, ¿no? Entonces, creo que también tuvo que ver con las campañas, se hizo una campaña
muy interesante, creo que era Mujer Bonita es la mujer que lucha, y con mucha visibilidad de muchas tenistas. Que eso genere mayor empatía a que más niñas se acerquen a nuestro deporte, es probable que aparezca como un espacio atractivo, pero lo que sin duda ayuda mucho es cuando las atletas se involucran, pero ahí es donde la respuesta federativa tiene que ser profundamente generosa, reparadora, correctiva y decidida a trabajar sobre las inequidades, ¿no? Nada, un placer escucharlas. Cande, después cuando te animes, hacemos otra charla con vos, pero aparte porque es buenísimo esto de, me tocó mucho esto que dijiste de, yo sentía que era solo un atleta, ¿no? Digo, ¿cómo llenamos de sentido también eso, ¿no? De que el atleta es el atleta y digo, y lo ponemos en ese lugar, es decir, hasta qué punto, ¿no? Les cortamos las alas para que sean otras cosas, aparte de atletas, es decir. Y que es muy interesante ese proyecto, esa transición y esa transformación que están haciendo a nivel personal y, como decís vos, a nivel institucional, y sobre esto es todo esto, ¿no? 99 años le costó a la organización dar el lugar. Es más fuerte que vos. Claro. No Sí, podés. yo creo No que podés. tenemos Ahí está, ya con eso, ahí está. y lo digo porque lo digo con mi gremio, ¿no? Tenemos historia de organizaciones deportivas en Argentina conducidas por abogados y contadores, ¿no? Entonces, la figura de los atletas queriendo involucrarse en la conducción es muy interesante. Han sido muy descalificados en cuanto a poder acceder a esas cuestiones. Entonces, y esto también nos pasa mucho a las mujeres cuando queremos acceder a los cargos de conducción en el deporte. A los varones no les preguntan si estás capacitado. Ahora, a las mujeres lo primero que le preguntan, ¿estás capacitado? Y dicen, ¿por qué hay que dar tanto examen? Yo creo que tanto varones como mujeres deben estar capacitados, tienen que tener el trayecto, digamos, de la idoneidad, pero esto de que los atletas tengan su espacio de decisión es fundamental, digamos. Este es otro de los cambios organizacionales, ¿no? Sí, y aparte, y ya con esto vamos cerrando, ¿no? Se interseccionan muchas cosas, porque se intersecciona el ser atleta, se intersecciona el ser mujer, se te intersecciona aparte el ser joven. Creo que eso también es otro tema que hace que tu voz en general en determinados espacios esté menos legitimada, ¿no? Entonces, cuánto hay que trabajar ahí para generar esos espacios y esas organizaciones más permeables, como decías. Mostramos la cosecha de Tamara, para que vean que obviamente después se las vamos a compartir a todos y todas para que la tengan de todo lo que estuvimos, como resumen de lo que estuvimos hablando hoy. Para aquellos que les resulte más fácil lo visual y tener como este recordatorio, este hilo conductor que se fue dando con la conversación. Y bueno, y otra vez, Ale, mil gracias por cedernos este espacio, por escucharte y por poder tener como esta otra mirada también de qué es lo que está pasando en las federaciones. Gracias, Cande, por estos 5 minutos así de sorpresa. Así que un placer. Y bueno, sigan con nosotros. La semana que viene vamos a seguir, las 2 semanas que vienen vamos a seguir trabajando el tema de deporte. Tenemos la historia de los Juegos Olímpicos y vamos a hacer un poco este repaso que decía Ale sobre, bueno, cuáles eran los discursos que se usaban desde el principio de 1900 hasta ahora y que nos pueden llegar también a dar claves de análisis de por qué hoy estamos como estamos, ¿no? Y por qué se cree o tenemos esta sensación de que la igualdad ya llegó cuando todavía nos falta tanto. Vamos a tener otro webinar con el Ministerio de Trabajo para abordar el tema del trabajo infantil dentro de lo que es la práctica deportiva. Tenemos también otro con ONU Mujeres, donde vamos a hablar específicamente sobre protocolos en clubes, así que también hay alguien que hoy preguntaba más ahí, Natalia, si querés el jueves que viene también vamos a seguir abordando sobre ese tema, y después vamos a tener por lo menos uno, vamos a ver si podemos lograr 2, webinars con periodistas deportivos. Entonces, para verlo también desde otro lado, de cómo es la práctica, es decir, esto que estabas diciendo y que podemos retomarlo y hacerlo como pregunta, ¿no? De cómo se genera esa voz y esa imagen de los y las atletas. Y aparte, qué significa trabajar dentro de ese ámbito. Pero bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo.